Mientras estaba en coma, mi esposo y mi suegra me robaron la billetera. No la necesitará, ¿dónde va? Se rieron entre dientes, gastando $150,000 en un crucero de lujo. Cuando la enfermera me entregó los recibos, sonreí y luego transferí cada centavo de sus cuentas secretas a organizaciones benéficas mientras aún estaban en el mar. No la necesitará, ¿dónde va? Esas fueron las primeras palabras que escuché mientras la conciencia volvía a parpadear como una bombilla defectuosa. La voz de mi esposo Mark, seguida de la risa distintiva de su madre, Eleanor. Su conversación se desvaneció mientras la oscuridad me volvía a tragar. Cuando finalmente abrí los ojos, las luces fluorescentes de la habitación del hospital me apuñalaron las retinas como agujas. Sentía la garganta como papel de lija, mis extremidades tan pesadas como el cemento. El reloj de la pared marcaba las 3:17 de la tarde. ¿Pero qué día? ¿Qué mes? La ventana mostraba hojas cayendo. ¿No era primavera cuando recordaba haber estado despierta por última vez? Intenté hablar, produciendo solo un gemido áspero que llamó la atención de una enfermera que revisaba los monitores junto a mi cama. Su placa de identificación decía Donna. Sus ojos se agrandaron al notar que los míos estaban abiertos. Señora Carter, ¿puede oírme? Su suave voz delataba su sorpresa. No intente hablar. Ha estado intubada por un tiempo. Parpadeé una vez para decir que sí. Parpadeé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Ha estado en coma durante 3 meses, Sara. Esto es inesperado. Los médicos no creían. Se detuvo, presionando el botón de llamada. Deje que llame al doctor Patel. 3 meses. La comprensión me golpeó. ¿Qué me pasó? Lo último que recordaba era la cena en casa con Mark, su madre de visita desde Phoenix. Había hecho pasta, y luego, nada. Antes de que llegara el médico, Donna se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. Su esposo y su suegra no esperaban que usted despertara. Le han estado diciendo a todos que no sobreviviría mucho más. Mi monitor cardíaco delató mi pánico con un pitido rápido. Donna rápidamente ajustó algo en mi intravenosa. Cálmese, señora Carter. No debería haber dicho nada todavía, pero algo no está bien. He sido su enfermera principal durante 2 meses, y la forma en que hablan cuando creen que usted no puede oírlos. Vaciló. Deberíamos esperar al médico. Llegó el doctor Patel, con el asombro evidente en su rostro mientras me examinaba. Notable, murmuró, alumbrando mis ojos con una luz. Señora Carter, ha desafiado nuestras expectativas. Su actividad cerebral ha sido mínima. Necesitamos hacerle pruebas, pero esto es, bueno, bastante extraordinario. Después de que se fue a pedir las tomografías, Donna regresó con trocitos de hielo para mi boca reseca. A medida que la sensibilidad regresaba gradualmente a mi cuerpo, también lo hacían fragmentos de recuerdos. ¿O eran sueños? Mark y Eleanor de pie junto a mi cama, hablando de finanzas. Sus voces habían penetrado en mi mente inconsciente durante sus visitas. Las cuentas están vacías. Nunca lo sabrá. Los médicos dicen que su actividad cerebral es casi inexistente. Nos merecemos este crucero después de todo. Cuando Donna regresó más tarde esa noche, logré pronunciar mis primeras palabras. Mi esposo, robando. Su rostro confirmó mis temores antes de que ella hablara. He estado documentando todo, señora Carter. He trabajado en esta planta durante 20 años y he visto a familiares hacer cosas terribles. Pero esto... Miró hacia la puerta antes de sacar su teléfono. No debería involucrarme, pero algo en ellos me hizo sospechar desde el primer día. Me mostró fotos de recibos, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, todo recogido del cubo de basura de mi habitación o fotografiado cuando lo dejaban desatendido. Una reserva de crucero de lujo de $150,000, ropa de diseñador, un anticipo para una propiedad vacacional en Florida. Todo usando mis cuentas, mis ahorros, mi herencia de mis padres. Visitan 2 veces por semana, como un reloj. Siempre cuando hay cambios de turno. Siempre cuando hay poco personal. Creen que nadie se da cuenta. La voz de Donna se endureció. Le dijeron al departamento de facturación que usted estaría muerta antes de fin de mes, así que estaban atando cabos sueltos con sus finanzas. La traición dolió más que cualquier dolor físico. 15 años de matrimonio con Mark, todas esas cenas navideñas con Eleanor, las cuentas conjuntas que habíamos establecido con tanta confianza. ¿Todo había estado conduciendo a este momento? ¿Simplemente había sido un medio para un fin? A medida que mi fuerza regresaba gradualmente durante las siguientes 48 horas, Donna me trajo más pruebas.
Los registros médicos mostraban mi ingreso por shock anafiláctico, supuestamente por consumir accidentalmente mariscos, a los que era mortalmente alérgica. Pero el informe toxicológico mostraba concentraciones que no tenían sentido para una exposición accidental. Los niveles en sus análisis de sangre, explicó Donna durante su turno de noche, cuando podíamos hablar en privado. El doctor Harrison los cuestionó inicialmente, pero su esposo insistió en que usted debía haber comido algo en un restaurante antes. Sin pruebas que sugirieran lo contrario. Me envenenaron, susurré, la verdad cristalizándose con horrible claridad. Mark sabe, que reviso cada ingredient. No he consumido mariscos accidentalmente desde que tenía 16 años. Mi experiencia en contabilidad, 15 años en Carter & Winslow Financial Services antes de reducir mi horario a tiempo parcial después de casarme con Mark, de repente se convirtió en mi mayor activo. Los números nunca mienten. Los patrones siempre revelaban la verdad. Donna, necesito que hagas algo por mí. Mi voz se fortaleció con determinación. No le digas a nadie que estoy despierta. Todavía no. Deja que los médicos les digan que volví a caer. Que fue temporal. Dame tiempo. Mi mente ya estaba calculando, planeando. Están en su crucero ahora. Se fueron hace 3 días. Un viaje de 3 semanas por el Mediterráneo. Donna parecía insegura. Necesita atención médica, rehabilitación. Y la recibiré. Pero si saben que estoy despierta, vaciarán las cuentas que no hayan drenado ya y desaparecerán. Una fría determinación se apoderó de mí. Necesito mi computadora portátil de casa. ¿Puedes pedirle a alguien que la traiga? Diles que el doctor Patel ordenó pruebas cognitivas. En contra de su buen juicio, Donna estuvo de acuerdo. Las llaves de mi casa estaban en la caja fuerte del hospital con mis efectos personales. Al día siguiente, su hija recuperó mi computadora portátil de la oficina de casa a la que Mark rara vez entraba. Mientras recuperaba lentamente la fuerza en mis músculos atrofiados a través de sesiones de terapias secretas que Donna organizaba durante sus turnos, comencé a reconstruir el alcance de su traición. Mark y Eleanor habían cronometrado todo a la perfección, o eso creían. No habían contado con que yo despertara. Ciertamente no habían contado con la meticulosa documentación de Donna ni con mi experiencia financiera. Todas las noches trabajaba desde mi cama de hospital, utilizando las habilidades que había perfeccionado a lo largo de mi carrera para rastrear sus huellas digitales, contraseñas que conocía, cuentas que creían que había olvidado, credenciales bancarias en línea que no habían cambiado. Tenemos que decirle a alguien, me instó Donna una semana después de mi despertar, mientras me ayudaba a sentarme de forma independiente por primera vez. Todavía no, insistí, mostrándole la pantalla de mi computadora portátil. Una confirmación de transferencia bancaria que mostraba el movimiento de fondos a una cuenta en el extranjero. Creen que son intocables en ese crucero, pero el Internet por satélite que están usando está creando un rastro perfecto. Sonreí por primera vez desde que desperté. Una sonrisa que no tenía calidez. Me han robado todo, incluso casi me quitan la vida. Pero olvidaron lo más importante. ¿Qué es eso?, preguntó Donna. Nunca subestimes a una contadora sin nada que perder. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire mientras Donna asentía sombríamente. A la mañana siguiente, llegó a su turno con un sobre Manila metido dentro de su uniforme. Estados de cuenta mensuales de sus cuentas corrientes y de ahorro, susurró, cerrando la puerta detrás de ella. Llamé al banco, fingiendo ser usted. Dije que estaba de viaje y que necesitaba que los enviaran a la dirección de mi hermana. Mi casa. La mayoría de las enfermeras no arriesgarían sus licencias de esta manera. Pero Donna había presenciado demasiadas horas de visita llenas de los cálculos susurrados de Mark y Eleanor sobre mi cuerpo supuestamente moribundo. Extendiendo los estados de cuenta sobre mi regazo, recorrí con el dedo las columnas de números. Incluso mi estado debilitado, los patrones saltaron a la vista de inmediato. Pequeños retiros al principio, $1,500 aquí, $1,000 allá, comenzando no después de mi hospitalización, sino 6 meses antes. Las cantidades aumentaron gradualmente a medida que se volvían más audaces, culminando en transferencias masivas una vez que estaba en coma. Estaban planeando esto, murmuré, con las manos temblorosas. El accidente fue solo el paso final. Las marcas de tiempo contaban su propia historia condenatoria. Retiros realizados minutos después de mi clase regular de yoga del jueves. Transferencias durante mi almuerzo mensual con amigas de la universidad. Habían estudiado mi rutina, sabiendo exactamente cuándo no notaría que el dinero desaparecía. Hay más, dijo Donna, sacando un documento doblado de su bolsillo.
Encontré la chaqueta de su esposo cuando la dejó en su silla durante su última visita. Era un formulario de poder notarial que le otorgaba a Mark el control total sobre todos mis asuntos financieros. Supuestamente firmado 2 días antes de mi reacción alérgica. La firma parecía convincente a primera vista, pero después de 15 años de firmar declaraciones de impuestos conjuntas y tarjetas de Navidad, detecté los defectos. El bucle de la Z en Sara era demasiado apretado. La inclinación de la C en Carter demasiado pronunciada. Una falsificación decente, pero no perfecta. Falsificó mi firma, dije secamente, sintiéndome extrañamente tranquila. Y la notaria testigo, María Valdez, no existe. Al menos no en esta dirección. El sello notarial parece legítimo, pero los números están mal. Estándar de 8 dígitos. Este tiene 9. Donna parecía impresionada. ¿Cómo puedes saber todo eso? 15 años analizando documentos financieros sospechosos para Carter and Winslow, expliqué. La falsificación era mi especialidad. La ironía sería divertida si yo no fuera la víctima. Durante los siguientes 3 días, Donna trajo más pruebas. Estados de cuentas de jubilación que mostraban cambios drásticos en los beneficiarios, modificaciones de pólizas de seguro, incluso escrituras de propiedad con mi firma falsificada transfiriendo la propiedad de nuestra cabaña de vacaciones a Eleanor. El rastro de papel pintaba una imagen clara, pero fue el propio Mark quien proporcionó las piezas finales del rompecabezas. Su visita del miércoles coincidió con lo que Donna le dijo al personal que era un revés temporal en mi condición, que requería biombos de privacidad y una mínima interrupción. Escondida detrás del equipo médico, yací perfectamente quieta, con los ojos cerrados, respirando uniformemente, mientras Mark se acomodaba en la silla de visitas junto a mi cama. Su teléfono sonó a los pocos minutos. «Hola, mamá», respondió, con una voz alegre que no había escuchado desde nuestros primeros días de citas. «Sí, todo sigue según lo programado. La condición de Sara se está deteriorando bien, según el médico con el que hablé esta mañana». La crueldad casual de sus palabras me heló la sangre. La cuenta de las Islas Caimán está lista. Henderson confirmó que las transferencias son imposibles de rastrear. Se rió. No pueden congelarlas una vez que estamos en aguas internacionales. Esa es la belleza. Todo parecerá legítimo desde su punto de vista. Para cuando alguien investigue, ya habremos movido el dinero de nuevo. Hizo una pausa, escuchando. Por supuesto que siento algo, mamá. 15 años es mucho tiempo. Pero seamos honestos. Fue tu idea perseguir a Sara en primer lugar. La contadora tranquila con el dinero de la familia, ¿recuerdas? Dijiste que sería perfecta. Mi corazón pareció detenerse. Nuestro encuentro casual, en una subasta benéfica, ¿había sido orquestado? Nuestro romance relámpago, su cortejo persistente a pesar de mi vacilación inicial, ¿todo calculado? No tiene sentido ponerse sentimental ahora, continuó Mark. Tenemos 3 semanas de lujo por delante y el resto de nuestras vidas para disfrutar de su dinero. Los médicos dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que sus órganos comiencen a fallar. Causas naturales. Nadie lo cuestionará. Después de que se fue, finalmente me permití llorar. Lágrimas silenciosas corrían por mi almohada. 15 años de recuerdos pasaron por mi mente como un caleidoscopio. La propuesta de Mark en mi restaurante favorito, nuestra boda en el patio trasero de mis padres, vacaciones y aniversarios y martes ordinarios. Todo mentiras. Cada te amo un paso hacia esta traición. Por la mañana, el dolor se había endurecido en determinación. Usando el wifi del hospital y mi computadora portátil, comencé a documentar meticulosamente todo, fotografiando los documentos falsificados, creando hojas de cálculo que rastreaban cada retiro no autorizado, registrando las fechas y horas de las conversaciones condenatorias de Mark. Debería concentrarse en su recuperación, advirtió Donna, ajustando mi intravenosa, solo para las apariencias ahora, ya que ya no la necesitaba, mientras escribía con una mano. Esta es mi recuperación, respondí sin levantar la vista. Cada prueba es un paso más para salir de aquí. A través de una investigación cuidadosa, descubrí que las pruebas digitales de fraude financiero, especialmente con patrones claros y falsificación documentada, eran admisibles en los tribunales. Más importante aún, con la documentación adecuada, podría tomar medidas de forma remota, congelando cuentas y buscando recursos legales incluso mientras Mark y Eleanor navegaban felizmente por el Mediterráneo. Creé un almacenamiento seguro en la nube para mi creciente archivo de pruebas, haciendo copias de seguridad de todo en varias ubicaciones. Si mi computadora portátil desaparecía, el rastro permanecería. Investigué bufetes de abogados especializados en fraude financiero,
compilando una lista de preguntas para las consultas iniciales. Una noche, mientras revisaba los registros bancarios, descubrí una extraña inconsistencia. Grandes depósitos en nuestra cuenta conjunta antes de retiros significativos. Dinero que no provenía de mi salario ni de mis inversiones. Me están usando para lavar dinero. Me di cuenta en voz alta. Los depósitos coincidían perfectamente con los viajes de Eleanor para visitar a sus viejos amigos en Las Vegas, 4 veces al año durante los últimos 8 años. Este descubrimiento transformó mi comprensión de su plan. No se trataba solo de robar mi dinero. Yo era una fachada respetable para algo más grande. Mi historial financiero limpio y mi crédito impecable. El camuflaje perfecto para sus actividades. 10 días después de mi despertar, el Dr. Patel notó mejoras notables en mi condición durante sus reales exámenes, aunque todavía creía que estaba inconsciente la mayor parte del tiempo. Su actividad cerebral está aumentando, le dijo a Donna en mi presencia. Es posible que tengamos que reevaluar nuestro pronóstico. Todavía no, le susurré a Donna después de que se fue. Necesito más tiempo. Con manos firmes y una determinación aún más firme, continué construyendo mi caso contra el esposo que se había casado conmigo por dinero y la suegra que lo había orquestado todo. Mientras bebían champán en su crucero robado, me preparé para hundir su barco de mentiras cuidadosamente construido. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado, cada pulsación de tecla una promesa. Esta traición no quedaría impune. El rastro de papel que habían dejado los conduciría directamente de regreso a ellos. Y la contadora tranquila que habían subestimado estaría esperando. Pero no podía hacerlo sola. Mi cuerpo, que aún se recuperaba de meses de atrofia, me traicionaba con su debilidad. Mi mente, aunque aguda con propósito, necesitaba recursos más allá de mi alcance. Necesito hacer una llamada telefónica, le dije a Donna durante su turno de noche. Alguien con quien solía trabajar. Donna Vassilo. Usar el teléfono del hospital crearía un registro. Use el mío, por favor. Lou Garland Mano. Hay alguien que puede ayudarnos. Jessica Miles había sido mi protegida en Carter and Winslow, brillante con los números y ferozmente leal. Se había hecho cargo de mis clientes más importantes cuando reduje mis horas después de casarme con Mark. Nos mantuvimos en contacto a través de almuerzos mensuales hasta mi accidente. Donna acercó su teléfono a mi oído, inclinándolo para que pudiera ver el rostro de Jessica cuando se conectó la videollamada. ¿Donna? To do. La voz de Jessica se cortó cuando me vio. Sarah, Dios mío, estás despierta. Baja la voz, sir. Oficialmente, todavía estoy en coma. La sorpresa en el rostro de Jessica se transformó en confusión y luego en comprensión mientras le explicaba la situación. Al final, su expresión se endureció con la misma determinación que yo sentía. Esos monstruos, dijo. ¿Qué necesitas de mí? Accede al software de seguimiento de auditoría. Tu inicio de sesión todavía funciona con la versión premium, ¿verdad? Jessica asintió. ¿Quieres que rastree sus movimientos financieros? No era una pregunta, lo entendió de inmediato. Creen que han cubierto sus huellas, pero nadie entiende las huellas dactilares digitales mejor que nosotras. 2 días después, Jessica entró sigilosamente a mi habitación del hospital vestida con un uniforme que Donna le había proporcionado. Bajo el brazo llevaba un delgado maletín para computadora portátil. Traje equipo que no se puede rastrear hasta ti, explicó, instalando una poderosa computadora portátil con software especializado en análisis forense financiero. Y tengo mejores noticias. Me he puesto en contacto con Ray Connors en First Union Bank. Mi corazón dio un vuelco. Ray había sido uno de mis clientes, el jefe de investigación de fraudes en mi banco principal. Accedió a ayudar. Una vez que le expliqué la situación, estaba lívido. Jessica sonrió. Ha concedido congelaciones de emergencia al acceso de Mark a sus cuentas conjuntas, pero las ha mantenido activas, para que no noten que algo anda mal. Perfecto. Luché por sentarme más derecha, haciendo una mueca de dolor mientras mis músculos protestaban. ¿Qué pasa con la fisioterapia? Necesito fortalecerme. Ya está arreglado, dijo Donna desde la puerta. Mi primo, Troy, es fisioterapeuta en el 4º piso. Vendrá después de horas, comenzando esta noche. Esa noche comenzó el doble camino de mi recuperación, física y financiera. Mientras Troy guiaba mi cuerpo debilitado a través de ejercicios para recuperar la fuerza, Jessica y yo seguimos las migas de pan digitales que Mark y Eleanor habían dejado atrás. Usando métodos de recuperación de contraseña en cuentas que Mark creía seguras, descubrimos que había sido descuidado. Sus preguntas de seguridad de correo electrónico eran dolorosamente fáciles.
el nombre de su primera mascota, la mascota de su escuela secundaria, nuestra fecha de aniversario. Una vez dentro de su correo electrónico, todo se desentrañó. Mira esto. Jessica señaló una cadena de correos electrónicos con una agencia de viajes. Reservó el crucero hace 6 meses, pero solo finalizó el pago el día después de que usted fuera hospitalizada. Y aquí, noté, desplazándome por su carpeta enviados, instrucciones para transferir fondos a una cuenta en Gran Caimán. Encontramos capturas de pantalla de saldos de cuentas en el extranjero. Casi $400,000 en total. La mayor parte era mío, pero parte parecía provenir de otras fuentes. Podrían ser víctimas anteriores, sugirió Jessica sombríamente. Puede que usted no sea la primera. Se me revolvió el estómago al pensarlo. ¿A cuántas otras mujeres había atacado Mark antes que a mí? El Internet por satélite del crucero se convirtió en nuestro aliado inesperado. Cada vez que Mark o Eleanor realizaban una compra, champán en la cena del capitán, excursiones en los puertos de escala, tratamientos de spa, sus transacciones creaban marcas de tiempo digitales y datos de ubicación. Hoy están en Barcelona, señaló Jessica el día 12 de mi despertar. Según el itinerario del crucero, estarán en el mar durante 3 días después de esto, en dirección a Marruecos. Esa es la ventana, decidí. Tendrán conectividad limitada en aguas internacionales. Para cuando lleguen al siguiente puerto, será demasiado tarde. Mientras disfrutaban de su lujo robado, Troy impulsó mi rehabilitación con una intensidad creciente. Está progresando notablemente, señaló mientras completaba 10 pasos temblorosos por la habitación del hospital. La mayoría de los pacientes tardan meses en recuperar tanta fuerza después de comas prolongados. Estoy motivada, respondí, con la mandíbula apretada mientras obligaba a mis piernas a dar otro paso. Durante la llamada programada de Mark para preguntar por mi condición, el Dr. Patel, ahora informado de la situación por Donna, proporcionó la coartada perfecta. No hay cambios significativos, señor Carter. Estos periodos de meseta son comunes en pacientes en coma. Disfrute del resto de sus vacaciones. Nos pondremos en contacto con usted inmediatamente si algo cambia. Mi equipo creció cuidadosamente. Rey del banco proporcionó documentación oficial de las transacciones no autorizadas. Una enfermera de facturación recopiló discretamente registros de las conversaciones de Mark con la administración del hospital sobre las finanzas del final de la vida. Troy documentó mi recuperación física, creando pruebas que contrastaban marcadamente con las instrucciones de Mark de prepararse para mi muerte inminente. 14 días después de despertar, me sentí lista. El crucero Oracle estaba programado para partir de Barcelona esa noche, dirigiéndose a aguas abiertas durante 3 días antes de llegar a Casablanca. Todo está en su lugar, confirmó Jessica, mostrándome el software de monitoreo que rastreaba los movimientos de Mark y Eleanor. Ray tiene los protocolos de emergencia listos para implementar en el momento en que usted dé la palabra. Había recuperado suficiente fuerza para sentarme correctamente en una silla, vestida con ropa que Donna había traído de casa en lugar de batas de hospital. La mujer en el espejo se veía más delgada, más pálida, pero sus ojos ardían con determinación. ¿Está segura del momento?, preguntó Donna mientras ajustaba mi intravenosa por última vez, solo para las apariencias, ya que ya no la necesitaba. Absolutamente, respondí, mirando el punto de rastreo que representaba al Oracle alejándose de la costa. Necesitan estar lo suficientemente lejos de tierra para que no puedan regresar fácilmente. Su arrogancia siempre ha sido su debilidad. Revisarán sus cuentas en el momento en que reciban las notificaciones. Probablemente justo en el bar del barco, donde todos puedan ver sus reacciones. Sonreí, sintiendo una fría satisfacción al imaginar sus rostros. Mark y Eleanor querían un crucero memorable. Solo me estaba asegurando de que fuera inolvidable. Jessica me entregó su computadora portátil. «Es tu turno, Sara». Con manos firmes y un corazón aún más firme, comencé a ejecutar el contraataque que nunca vieron venir. La contadora tranquila que habían intentado silenciar estaba a punto de hablar a gritos a través del lenguaje de los números que creían haberme robado. Pero primero, necesitaba protección legal. Jessica ya había hecho la llamada. «Melanie Sawyer estará aquí en 1 hora», dijo, mirando su reloj. La mejor abogada de fraude financiero del estado. Ha cancelado sus citas de la tarde. «¿Cómo la convenciste para que viniera tan rápido?», pregunté. Jessica sonrió. «No tuve que hacerlo. Ella se encargó del divorcio de mi hermana hace 3 años, cuando su esposo vació sus cuentas. Cuando mencioné intento de asesinato junto con fraude financiero, ya estaba agarrando su maletín».
Melanie llegó con el aspecto exacto de alguien especializado en casos financieros de alto riesgo. Vestida impecablemente, con un portafolio de cuero de primera calidad y con ojos que evaluaban todo en la habitación antes de siquiera hablar. Señora Carter, dijo, acercando una silla junto a mi cama. Jessica me informó, pero necesito escuchar todo de usted. Durante las siguientes 2 horas, le expliqué a Melanie toda la terrible experiencia, la sospechosa reacción alérgica, las conversaciones escuchadas, las transferencias no autorizadas, los documentos falsificados y las pruebas que habíamos recopilado. Este es uno de los casos más completos de fraude financiero premeditado que he visto, dijo Melanie, examinando nuestros archivos de pruebas. Y el momento de su emergencia médica junto con estas transacciones. Sacudió la cabeza. El ángulo del intento de asesinato no será difícil de establecer con el experto médico adecuado. No solo quiero que los procesen, dije. Quiero que me devuelvan mi dinero. La mayoría de las víctimas de fraude nunca recuperan sus fondos, advirtió Melanie. Especialmente con cuentas en el extranjero. No soy la mayoría de las víctimas. Hice un gesto hacia la computadora portátil de Jessica. Mientras ellos beben cócteles en el Mediterráneo, yo he estado rastreando cada cuenta que han abierto. Jessica abrió el software de seguimiento de auditoría, mostrando la red de cuentas vinculadas que habíamos descubierto. Hemos localizado aproximadamente $400,000 distribuidos en 6 bancos diferentes, 3 en las Islas Caimán, 2 en Suiza y 1 en Belice. Melanie se inclinó hacia adelante, de repente muy interesada. ¿Encontró sus números de cuenta reales? ¿Con credenciales de acceso? Las preguntas de recuperación de contraseña de Mark fueron fáciles de eludir, expliqué. El apellido de soltera de su madre, la mascota de su escuela secundaria, nuestra fecha de aniversario. Una vez que tuvimos acceso al correo electrónico, encontramos todo lo demás. ¿Y está segura de que estas cuentas contienen sus fondos específicamente? Asentí. Mi herencia de mis padres fue exactamente de $212,437.68. Esa cantidad exacta se transfirió a la cuenta de las Islas Caimán 2 días después de mi hospitalización. El comportamiento profesional de Melanie se quebró ligeramente, revelando una sonrisa. Entonces tenemos opciones que la mayoría de mis clientes no tienen. Trabajando juntas, desarrollamos un enfoque doble: acción legal contra Mark y Eleanor y recuperación de mis fondos robados. Melanie preparó la documentación para las denuncias civiles y penales, mientras que Jessica y yo finalizamos nuestro plan para las cuentas. La ley es clara en esto, me aseguró Melanie. Esos son sus fondos, transferidos de manera fraudulenta. Pero recuperarlos a través de canales legales podría llevar años, especialmente con bancos internacionales. Por eso no estamos esperando, respondí. Esa noche, el Dr. Patel actualizó oficialmente mis registros médicos para mostrar que había recuperado la conciencia, documentando mi condición real en lugar del deterioro que le habían dicho a Mark que esperara. El equipo legal del hospital, informado por Melanie, accedió a proporcionar todas las pruebas médicas necesarias para la investigación criminal. Los informes toxicológicos se convirtieron en nuestra prueba irrefutable. El Dr. Harrison, que inicialmente había cuestionado los niveles de alérgenos en mis análisis de sangre, proporcionó una declaración detallada explicando por qué la concentración encontrada en mi sistema no era consistente con una exposición accidental. Los niveles sugieren la ingestión deliberada de extracto de mariscos procesado, escribió, algo que ninguna persona con su historial de alergias consumiría voluntariamente. La documentación de Donna del comportamiento de Mark y Eleanor, combinada con los registros del Departamento de Facturación del hospital de sus consultas sobre las finanzas del final de la vida, completó el panorama de daño premeditado. Para el día 16 de mi despertar, todo estaba en su lugar. El Oracle se encontraba ahora en aguas internacionales, entre España y Marruecos, y su Internet por satélite proporcionaba una conectividad intermitente que haría que cualquier respuesta de emergencia de Mark y Eleanor fuera casi imposible. Es hora, le dije a mi pequeño equipo reunido en mi habitación del hospital. Comencemos. Jessica inició el primer paso: acceder a las cuentas en el extranjero a través de las credenciales que habíamos descubierto. Una por una, transferimos fondos a cuentas seguras que Melanie había establecido a mi nombre. No tomamos todo, sino cantidades específicas que coincidían exactamente con lo que me habían robado. $212,437.68 de la cuenta de las Islas Caimán, confirmó Jessica. Transferidos con éxito. $76,000 de la cuenta suiza, agregué, viendo aparecer la confirmación en la pantalla. Eso coincide con los fondos de jubilación liquidados. En total,
Recuperamos $358,452.39. Casi todo lo que me habían quitado. El resto, aproximadamente $42,000, representaba el dinero que ya habían gastado en su crucero y otros lujos. ¿Qué pasa con el exceso?, preguntó Melanie, señalando los fondos que aún quedaban en sus cuentas ocultas. Esos son otros $150,000 que no parecen ser suyos. Probablemente otras víctimas, dije en voz baja. Otras actividades ilegales. No tocamos eso. Las autoridades se encargarán. En cambio, tenía algo más apropiado en mente. Trabajando con Ray del Departamento de Fraudes del banco, identificamos 5 organizaciones benéficas centradas en víctimas de abuso financiero e investigación médica para pacientes en coma. Con unas pocas pulsaciones de teclas, doné $150,000 de sus fondos restantes, divididos en partes iguales entre estas organizaciones. Asegúrese de que cada recibo de donación mencione a Mark y Eleanor Carter como los generosos donantes. Instruí, junto con su domicilio e información de contacto. Melanie presentó nuestras denuncias legales electrónicamente, poniendo en marcha procedimientos civiles y penales. Por la mañana, el detective James Wilson de la Unidad de Delitos Financieros había abierto una investigación oficial, trabajando con sus colegas de delitos violentos para abordar el aspecto de intento de asesinato. Tendremos oficiales esperando cuando su barco atraque en Miami, me aseguró durante su entrevista en el hospital. Las pruebas que ha proporcionado son extremadamente convincentes, señora Carter. El toque final vino de Donna, cuyo primo trabajaba para el servicio de atención al cliente de la línea de cruceros. Podemos enviarles algo a su cabina, sugirió. Una pequeña notificación de lo que les espera. Redacté un mensaje simple para acompañar los recibos de donación de caridad. Recuperado, consciente y esperando. Disfruten del resto de su crucero. Sarah. Mientras Jessica rastreaba el progreso de su barco, observamos y esperamos. El momento de la verdad llegaría a las 2:15 de la tarde, hora del barco, cuando el sistema de satélites del Oracle se conectara para las actualizaciones diarias y nuestro paquete se entregara en su cabina. Acaban de recibir el paquete, anunció Jessica, mirando la confirmación de entrega. Y Mark está accediendo a sus cuentas ahora. Está probando primero la de las Islas Caimán. Imaginé su rostro al descubrir las transferencias, el creciente pánico al revisar cuenta tras cuenta, las llamadas frenéticas a la cabina de su madre, sus desesperados intentos de contactar a sus banqueros, obstaculizados por la limitada conectividad del barco. El barco no llegará al siguiente puerto en 58 horas, señaló Donna, consultando el itinerario. Están completamente atrapados. Me recosté contra mis almohadas, sintiendo una tranquila satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza y todo que ver con la justicia. Me habían dado por muerta, robándome no solo mi dinero, sino el futuro que había planeado. Ahora enfrentarían las consecuencias de sus actos, varados en el mar con mucho tiempo para contemplar lo que les esperaba en tierra. La justicia, murmuré, se sirve mejor fría y con vistas al océano. Las siguientes 58 horas transcurrieron con notable rapidez. Mientras Mark y Eleanor permanecían atrapados en el mar, mi recuperación se aceleró. Para cuando su barco atracó, había pasado de dar pasos arrastrando los pies a caminar por el pasillo del hospital sin ayuda, mi cuerpo respondiendo a la urgencia de mi espíritu. El doctor Patel firmó mis papeles de alta la mañana en que el Oracle estaba programado para llegar a Miami. Médicamente hablando, esto no tiene precedentes, dijo, revisando mis gráficos. La mayoría de los pacientes requieren meses de rehabilitación después de comas prolongados. La mayoría de los pacientes no fueron envenenados por sus cónyuges, respondí, aceptando la silla de ruedas, política del hospital requerida para mi salida. Nada motiva la recuperación como la justicia. Melanie había hecho arreglos para que un investigador privado documentara el regreso de Mark y Eleanor. Las fotos llegaron a mi nuevo teléfono seguro mientras Jessica me llevaba al apartamento temporal que me había ayudado a alquilar. El rostro de Mark, contorsionado por el pánico mientras los agentes de policía se le acercaban en la pasarela. Eleanor intentando huir antes de ser interceptada por una detective. Su equipaje siendo registrado en el muelle. Fueron arrestados sin incidentes, confirmó el detective Wilson en su llamada. Están siendo procesados ahora por múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato, robo a gran escala y fraude. Dadas las pruebas, el fiscal de distrito confía en que permanecerán bajo custodia hasta el juicio. Mi siguiente parada fue ahora mi casa, acompañada por Jessica, Melanie y 2 agentes de policía.
La orden de allanamiento que Melanie había obtenido nos permitió recuperar cualquier artículo comprado con mis fondos, además de recopilar pruebas adicionales. Caminar por la puerta principal fue surrealista, como entrar en una exposición de museo de mi vida anterior. ¿Estás bien?, preguntó Jessica, notando mi vacilación en el vestíbulo. Sí, respondí, sorprendida de descubrir que era verdad. Esta ya no es mi casa. Solo es una escena del crimen. En la oficina en casa de Mark, los investigadores descubrieron las piezas faltantes de nuestro rompecabezas, cuadernos que detallaban esquemas financieros anteriores, registros de inversiones de otras mujeres. Lo más condenatorio, un pequeño frasco etiquetado como extracto de mariscos, escondido en un cajón cerrado con llave del escritorio. No solo planeaban robar tu dinero, observó Melanie mientras el frasco se guardaba cuidadosamente como prueba. Querían eliminar cualquier posibilidad de que lo buscaras. La respuesta de la comunidad fue lo que más me sorprendió. A medida que se difundió la noticia del arresto de Mark y Eleanor, vecinos que conocía desde hacía años se presentaron con observaciones que se habían guardado para sí mismos. Eleanor siempre preguntaba por tu horario, admitió Diane de enfrente cuando me visitó en mi nuevo apartamento. ¿Cuándo estarías en casa? ¿Cuándo viajarías por trabajo? Pensé que solo estaba siendo una suegra preocupada. Y Mark, agregó su esposo, Tom, se había estado reuniendo con ese agente inmobiliario en enero, el que se especializa en propiedades en el extranjero. Dijo que era para un cliente, pero estaban viendo folletos de Costa Rica. Incluso los compañeros de trabajo de Mark en la firma de inversión se comunicaron. Había estado actuando de manera extraña durante meses, me dijo su asistente, María, haciendo llamadas privadas, borrando el historial de su navegador. Nunca sospechamos nada tan terrible. Su apoyo fue reconfortante, pero también planteó preguntas incómodas. ¿Cómo me había perdido las señales de advertencia que otros habían notado? La contadora que podía detectar un error de punto decimal en una hoja de cálculo de 1000 líneas no había podido ver el engaño en su propia casa. 3 meses después de mi alta, canalicé esta comprensión hacia un propósito. Con la ayuda de Jessica, establecí un grupo de apoyo mensual para sobrevivientes de fraude financiero. Nuestra primera reunión, celebrada en la sala de conferencias de un centro comunitario, atrajo a 12 asistentes. Para el tercer mes, necesitábamos un lugar más grande. Muchas víctimas nunca se presentan por vergüenza, expliqué al grupo. Nos culpamos a nosotros mismos por no ver las señales, por confiar demasiado fácilmente, por ser estúpidos con el dinero. Pero los depredadores como Mark y Eleanor cuentan con ese silencio. Se nutren de nuestra vergüenza. La audiencia preliminar para el caso de Mark y Eleanor se convirtió en mi próximo hito. Todavía usando un bastón como apoyo para caminar distancias más largas, entré a la sala del tribunal decidida a enfrentarlos directamente. Mark no pudo mirarme a los ojos, pero Eleanor me miró con odio sin disimular mientras subía al estrado de los testigos. Mi testimonio duró 4 horas. Mi precisión de contadora me sirvió bien mientras detallaba cada transacción no autorizada, cada documento falsificado, cada conversación escuchada. Los expertos médicos que siguieron confirmaron lo que ya sabíamos. Mi reacción a los mariscos no había sido un accidente. La concentración encontrada en el sistema de la señora Carter, testificó el Dr. Harrison, solo pudo ser el resultado de la ingestión deliberada de extracto de mariscos procesado, algo que ninguna persona con su historial de alergias consumiría voluntariamente. A ambos se les negó la libertad bajo fianza, considerados riesgos de fuga dadas las cuentas en el extranjero y la premeditación evidente. Mientras se los llevaban esposados, no sentí triunfo, solo una tranquila certeza de que no podrían dañar a nadie más. 6 meses después de mi despertar, recibí una llamada inesperada de Ray Connors del banco. Hemos estado siguiendo su caso, Sara, dijo. La capacitación en seguridad financiera que ha estado ofreciendo a través de su grupo de apoyo, nos gustaría formalizarla. Consideraría desarrollar un programa para nuestros clientes, particularmente aquellos en situaciones vulnerables, como viudas recientes, clientes ancianos. El proyecto me dio un nuevo propósito. Trabajando desde mi nueva oficina en casa, desarrollé materiales educativos que traducían conceptos complejos de seguridad financiera en una guía accesible. Mi primer taller, realizado en la sala comunitaria del banco, atrajo a 30 asistentes, en su mayoría mujeres mayores que administraban el dinero solas por primera vez. Mi esposo se encargaba de todo, compartió una participante. Ahora estoy aterrorizada de cometer errores, de confiar en la persona equivocada. Ese miedo es su protección, le dije. Pero no debería ser su prisión. El juicio de Mark y Eleanor comenzó 11 meses después de mi despertar. Para entonces,
Caminaba sin ayuda. Me había mudado a una nueva casa en un vecindario diferente y me había labrado una creciente reputación como defensora de la prevención del fraude financiero. El caso de la fiscalía fue abrumador, fortalecido por otras 3 mujeres que se presentaron con historias de enredos financieros con Mark. El jurado deliberó durante solo 6 horas antes de emitir veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Mark recibió 18 años por intento de asesinato y delitos financieros. Eleanor, como autora intelectual, recibió 22. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi despertar, me enfrenté a una decisión sobre mi futuro profesional. Los talleres se habían expandido a 3 bancos, 2 colegios comunitarios y varias comunidades de jubilados. Podrías llegar a más personas con tu propia empresa, sugirió Jessica durante el almuerzo. Consultoría financiera especializada, enfocada en la protección y la educación. Abrí Sentinel Financial Consulting exactamente en el primer aniversario de haber recuperado la conciencia. La pequeña suite de oficinas me acomodó a mí, a Jessica, que se unió como socia, y a 2 recién graduados en contabilidad comprometidos con nuestra misión protectora. Nuestra lista de clientes creció de manera constante, principalmente a través de referencias de boca en boca de quienes habían asistido a los talleres. En nuestra modesta recepción de apertura, Donna llegó con un pequeño paquete envuelto para regalo. Dentro había una foto enmarcada de mí en mi cama de hospital, la computadora portátil abierta, la determinación en mi rostro. Para recordarte, dijo, lo lejos que has llegado. Más tarde esa noche, solo en mi nueva oficina, estudié la fotografía. La mujer capturada allí parecía frágil físicamente, pero poseía una fuerza inconfundible en sus ojos. Ellos habían subestimado a esa mujer, asumieron que su valor residía solo en sus cuentas y activos. Nunca entendieron que su verdadero valor residía en su resiliencia, su precisión, su capacidad de transformar a la víctima en vencedora. Coloqué la fotografía en un lugar destacado de mi escritorio, un recordatorio diario de que mi segunda oportunidad no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de asegurar que otros tuvieran el conocimiento para protegerse de depredadores como Mark y Eleanor. Habían tratado de silenciarme permanentemente, pero en cambio, sin darse cuenta, le habían dado voz a mi verdadera vocación. Donde habían visto solo a una contadora tranquila, el mundo ahora conocería a una defensora. Donde habían planeado un final, yo había encontrado un comienzo. Donde habían tratado de robar mi vida, en cambio la había reclamado. Más fuerte, más sabia y con un propósito que nadie podría quitarme jamás.